Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de la regulación de la detención en el ordenamiento jurídico español. La detención es aquella figura consistente en la privación de la libertad ambulatoria de los individuos, siempre y cuando se den las características y los requisitos que establece la ley. Esta figura, como medida de prevención, como medida de aseguramiento del delincuente ante la autoridad judicial, una vez esclarecido un hecho delictivo, pues básicamente tiene su base jurídica en la Constitución española, en el artículo 17, la cual viene desarrollada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, abarcando una serie de articulados que van desde el artículo 490 y siguientes, en este caso hablándonos de en qué supuestos procede la detención, para luego regular los derechos del detenido en los artículos 520 hasta 527, que finaliza en este caso con la detención incomunicada. Por tanto, si nos ceñimos estrictamente a lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la base específica de la Constitución de que la detención tiene que durar el tiempo mínimo imprescindible, y en todo caso como máximo 72 horas, que hay que informar de manera inmediata y de forma que lo pueda entender de los derechos del detenido, que tiene derecho a la asistencia letrada, en definitiva también que cuando se encuentre ilegalmente detenido pueda acudir al habeas corpus. La Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que hace es desarrollarnos esta regulación básica en los artículos, como decía anteriormente, 490 y siguientes. En el artículo 490 nos habla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por tanto, de en qué supuestos cualquier persona, incluido un particular, por tanto, puede detener. Por lo que lo mismo el 490 nos habla de la detención por particulares. Cuestión que no debemos confundir con la figura extraña que alguna vez los periodistas en la televisión hablan de la retención, que eso no existe en nuestro ordenamiento jurídico. O detienes a una persona o no la detienes, o la privas de libertad o no la privas de libertad, pero no hay figuras intermedias. Por tanto, en el artículo 490 se nos permite que cualquier persona puede detener a aquella persona que va a cometer un hecho delictivo cuando intente cometerlo, al delincuente infraganti, y luego a los delincuentes que se fugan o bien del establecimiento penal donde esté extinguiendo la condena, o al fugado de una prisión cuando esté esperando el traslado a otro centro penitenciario. Por lo tanto, también se permite detener a aquellas personas que se fugan durante sus conducciones o sus traslados. Igualmente, permite también la Ley de Enjuiciamiento Criminal que los particulares detengan a los que salen en situación de rebeldía, de tal manera que han sido citados para comparecer en un juzgado y no lo han hecho. Por tanto, los jueces los ponen en lo que también soléis escuchar habitualmente en las noticias, en busca y captura, lo que lo mismo tienen una requisitoria para búsqueda, detención y personación o ingreso en prisión, dependiendo. Además de esto, debemos recordar también que hay unas personas que por su oficio o cargo tienen la obligación de detener y por tanto en el 492 nos regula a qué supuestos se reduce esta situación. Por tanto, además de los del 490, también tendrá que detener los agentes de la Policía Judicial o las autoridades al servicio de la justicia a cualquier persona que esté procesada por un hecho delictivo cuya pena privativa de libertad sea superior a 3 años. Y si es de una pena inferior, solo se podrá detener cuando el agente entienda o no le dé fianza bastante de que el delincuente va a comparecer cuando sea llamado. Por tanto, en este sentido debemos tener en cuenta también que si el agente, aún no cumpliéndose la premisa de los 3 años de prisión, cree que el sujeto no va a comparecer en juicio, podrá proceder a su detención. Igualmente, también se podrá entender que esta detención procede cuando carezca, en este caso, de intentar, es decir, en este sentido, carece de la necesaria número de años establecidos en la ley, pero la gente puede tener en cuenta que, aún no teniendo ese número de años de prisión el delito cometido, el agente crea que hay motivos suficientes para creer que el hecho delictivo se ha producido y además que tenga también motivos suficientes para entender que la persona detenida participó en el hecho. Por lo tanto, si yo creo que el sujeto cometió el hecho delictivo y la acción reviste carácter de delito, entonces también podemos proceder a su detención. No olvidemos que esta figura no es otra cosa que el aseguramiento del delincuente para garantizar que va a comparecer ante el juez para que éste decida sobre su situación procesal. También habrá obligación de detener cuando haya un mandamiento de prisión para una persona, cuando se cometa un delito flagrante, entendiendo por este el delito que se acaba de cometer o el que se está cometiendo, y también el delito que se acaba de cometer y el delincuente emprende la huida. Igualmente también debemos tener en cuenta que cuando un delincuente está siendo inmediatamente perseguido por las fuerzas y cuerpos de seguridad y se oculta o refugia en algún tipo de vivienda, también en este sentido se podrá detener. Igualmente también se podrá detener a las personas salvaguardando la garantía del artículo 18 de la Constitución, a aquellas personas que forman parte de bandas armadas o son elementos terroristas, en cualquier lugar, incluso aunque se trate de un domicilio. Esto siempre y cuando haya las circunstancias de urgente necesidad o sea una situación de carácter excepcional. En este sentido, también debemos tener en cuenta que hay otras cosas que se parecen a la detención, pero que no lo son. Por tanto, hablamos de la identificación en dependencias policiales, que recoge la nueva Ley Orgánica 4/2015, el traslado a dependencias para identificación, que no goza de las mismas garantías que la detención. La detención de extranjeros para su expulsión
con arreglo a las infracciones cometidas por la Ley Orgánica 4/2000, y también la detención que se produce en el seno de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional para ejecutar, en este caso, los expedientes de extradición de personas que están buscadas por un tercer país y que, por tanto, son buscadas o bien para cumplir la condena o bien para celebrarse el juicio. Además de esto, debemos tener en cuenta que para lo que antes eran las faltas, que ahora se llaman delitos leves, como regla general, pues no detenemos, sino que en este sentido la idea es que lo único que haremos es investigar al delincuente, salvo que, como hemos visto anteriormente en el artículo 492, no nos dé fianza bastante para comparecer en juicio y no tenga domicilio conocido. Entonces, en este sentido, por simples delitos leves, también podríamos detener. ¿Cuánto dura, por tanto, la detención? Pues en principio, en función del hecho delictivo del que se trata, la detención, como regla general, en el artículo 17 de la Constitución, se establece que la regla es que el tiempo mínimo imprescindible. Pero hay un plazo máximo, y el plazo máximo es el de 72 horas. Además de esto, debemos tener en cuenta también que hay otros supuestos en los cuales las personas también pueden tener una suspensión de derechos o una suspensión del plazo máximo de la detención, que es el que ya hemos visto en en la Constitución española, en el artículo 55. Aquellas personas que pertenecen a bandas armadas o elementos terroristas se podrá prolongar su detención 48 horas más, solicitada esta dentro de las primeras 48. Por tanto, un terrorista o un miembro de una banda armada puede estar detenido como máximo 5 días. Para los menores que han cumplido 14 años pero no han llegado a los 18, la detención, que se rige por la Ley Orgánica 5/2000, solo puede durar como máximo 24 horas. Y durante la vigencia de los estados de excepción y de sitio, debemos tener en cuenta que en estado de excepción, como así regula la propia Ley Orgánica 4/1981, la detención puede durar un máximo de 10 días, ¿vale? Por lo tanto, esto también es importante tenerlo en cuenta a efectos de conocer cuánto tiempo como máximo puede tener una persona privada de la libertad ambulatoria que reconoce la Constitución en su artículo 17.2. Además de esto, debemos tener en cuenta que la detención goza de unas garantías precisamente porque en un Estado democrático y de derecho una persona no puede estar privada de libertad, bien por detención preventiva, bien por prisión provisional, bien por condena a pena privativa de libertad, sine die. Por lo tanto, tiene que estar siempre limitada en el tiempo. En este sentido, una vez que se ha procedido a la detención de una persona, a esta le asisten una serie de derechos que han sido reforzados al transponer una directiva europea en el año 2015, modificando, por tanto, el contenido del artículo 520, fortaleciendo las garantías de la persona privada de libertad. En este sentido, en primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que se debe detener a la persona de manera que menos perjudique al detenido y durando siempre el tiempo mínimo imprescindible para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. En este atestado policial, cuando se detenga a una persona, hay que hacer constar la hora de la detención, la fecha y cuándo se pone a disposición judicial, así como también informar por escrito de los derechos que le asisten, de las razones de la detención y los hechos por los cuales se detiene a la persona. Igualmente, cambia también en cuanto a lo que es la designación del abogado. Anteriormente, a 2015, el abogado tenía 8 horas para comparecer, ahora tiene 3. En este sentido, cabe que el abogado sea designado por el sujeto o también, si no designa ninguno, se le pondría de oficio. La función del abogado con el detenido es sencillo. Primero, solicitar que se informe de los derechos que tiene, intervenir al final de la declaración del detenido, ampliando los extremos de esta si lo desea, y además de eso también informar al detenido de las consecuencias de la prestación del consentimiento para realizar el frotis bucal, o también si este niega el consentimiento, cuál sería su consecuencia. Además de esto, y cambia también con respecto al año 2015, el abogado se puede entrevistar antes y después de la declaración del delincuente. Por lo tanto, esto solo era asistido para los menores antes de la declaración, ahora se hace antes y después. Se le permite como una garantía también para el detenido. En relación a estos cambios que se han producido en el enjuiciamiento criminal, dentro del catálogo de derechos que tiene el detenido, también debemos tener en cuenta que como consecuencia de la aplicación del artículo 118 del derecho a defensa, el detenido tiene derecho a acceder a los elementos y actuaciones que sean esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención o la privación de libertad, o lo que es lo mismo acceder al habeas corpus. Igualmente tiene derecho también a que se ponga en conocimiento de la persona que desee o de un familiar, sin demora, con el hecho de la privación de libertad y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento. Igualmente, como sucede en las películas americanas, también tienen el derecho a la llamada telefónica que se hará con cualquier persona que sea de elección del detenido. Sí es cierto que la comunicación que se haga telefónicamente entre detenido y tercera persona será siempre en presencia del funcionario.
Igualmente debemos tener en cuenta también que los detenidos que sean extranjeros tendrían derecho, en este caso, a la visita de las autoridades consulares que estén en el país, y también, cuando no conozcan el lenguaje castellano, también tendrán derecho al intérprete. Al mismo intérprete también tendrán derecho aquellas personas que, conociendo el castellano, padecen algún tipo de discapacidad auditiva o sonora, y en este caso, por tanto, también tendría derecho a un intérprete en lenguaje de signos. Como el detenido está bajo la custodia del funcionario, también tiene derecho a ser reconocido por el médico, y aunque no lo pida, si el funcionario observa que el detenido necesita asistencia médica, también se le tiene que llevar de manera necesaria. Además de esto, para aquellos detenidos que acrediten insuficiencia de medios para poder litigar, también tienen derecho a ser informados sobre la asistencia jurídica gratuita y las maneras de cómo obtenerla. De la misma manera que se le tiene que informar también de cuál es el plazo máximo para la detención y el procedimiento para poder impugnarla. Durante la privación de la libertad, el detenido también tiene derecho, en este caso, a conservar consigo durante todo el tiempo que dure la custodia, pues básicamente una copia escrita de la lectura de derechos. ¿Cómo tenemos que hacer toda esta información? En la que también tenemos que incluir, como ya sabemos de otras de antes del año 2015, que tiene derecho a guardar silencio, no declarar si no quiere, contestar a una, ninguna o a todas las preguntas que le sean formuladas o manifestar que solamente va a contestar delante del juez, o también en este caso a no confesarse culpable y por tanto tiene derecho a la presunción de inocencia. Pues todos estos derechos, que son un catálogo extenso recogidos en el artículo 520 y 520 bis, debemos tener en cuenta que se tienen que hacer en un lenguaje comprensible, accesible al detenido y que se adapte tanto a las circunstancias de la edad como a su grado de madurez o a la posibilidad de que en él concurran, pues básicamente, problemas de discapacidad que le dificulten su entendimiento. Debemos tener presente también que la persona detenida, cuando se trate de bandas armadas o elementos terroristas, tiene una serie de derechos de los cuales no va a poder gozar, que básicamente sería la limitación del derecho a la libre designación de abogado, por tanto siempre va a ser de oficio, y también se le va a suspender el derecho a comunicarse con terceras personas, salvo que en este sentido se autorice de manera excepcional por parte del juez, del Ministerio Fiscal o del forense. Es decir, en este sentido se le va a permitir comunicarse con el juez, se va a permitir comunicarse con el Ministerio Fiscal y con el médico. No se le va a permitir llamar, no se le va a permitir tampoco que se llame a una persona para poner en conocimiento el lugar de custodia, y tampoco va a poder entrevistarse de manera reservada con su abogado, ni antes ni después. Igualmente también va a tener limitación del derecho para acceder a las diligencias, tanto él como el letrado, salvo aquellos elementos que sean imprescindibles para impugnar la legalidad de la detención. Por lo tanto, como veis, el catálogo de derechos que asiste a las personas privadas de libertad es extenso y ha sufrido una modificación importante en el año 2015, como os digo, fortaleciendo las garantías del proceso para las personas inculpadas. En este sentido, por tanto, se transpone esa directiva europea que fijaba como fecha límite el año 2015 para que España adaptase su legislación a lo que es los criterios de convergencia europea. Por lo tanto, espero que el vídeo os haya resultado útil en vuestro estudio y hayáis comprendido un poquito mejor cuáles son las características, las garantías y los plazos principales de la detención. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta, y si queréis dejar un comentario también os agradeceremos, ¿vale? Así que un saludo a todos y buena semana.